vinculada precisamente a esto. ¿Cómo se calcula el peligro que puede tener un cauce de un río? Es cada 100 años. Quizás es un tiempo para también ir analizando las normativas. Vamos a revisar entonces esta entrevista que habla precisamente de los ríos en la región de Ñuble. El académico de la Universidad de Concepción, el doctor José Luis Arumi, profesor y director del Departamento de Recursos Hídricos de la facultad, ¿cierto?, relacionada a la hidrología y gestión de recursos hídricos. Así que le agradecemos al profe de la Facultad de Ingeniería Agrícola por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo lo trata el sistema frontal? Hola Ricardo, buenos días. Bien, aquí estamos viendo que está partiendo una nueva lluvia en Chillán. Sí, usted está en la región de Ñuble, vemos un fondo maravilloso, ¿cierto? Un fondo virtual ahí para la gente, pero también muy atento a todo lo que ocurre en nuestro campo, la zona de la agricultura, que ha recibido bastante agua y siempre asociamos el agua, ¿cierto? La lluvia, que es beneficiosa. ¿En qué momento, la primera pregunta que quiero hacer, en qué momento deja de ser una ayuda y termina siendo un problema para los cultivos, profesor? Bueno, cuando llueve mucho, los suelos se saturan y ahí empieza a ser un problema. El tema, eso se llama el drenaje agrícola, es cuando el suelo, sobre todo aquellos suelos que tienen mucha arcilla, eso es lo que se llama en el campo los suelos pesados, empiezan a generar una gran cantidad de agua y eso hace difícil hacer labores agrícolas que son necesarias en invierno. Posteriormente también hay otro problema cuando el suelo se mantiene saturado y en la zona donde están las raíces no tiene oxígeno. Y eso afecta también el desarrollo del árbol. Entonces, es bien complicado. Eso es por el lado del cultivo predial. Desde el punto de vista intrapredial, nosotros el año 2023 tuvimos un tremendo impacto por la salida del desborde de los ríos, que destruyó una gran cantidad de bocatomas y de canales de riego. Entonces, sí, cada ciertos años tenemos golpes muy duros. Sí, ¿cuál es la situación actual? No sé si ha podido monitorear, recabar antecedentes, si se han podido visitar quizá algún sitio, sobre todo ahí en la provincia de Ñuble, que es parte importante también de la zona agrícola que tiene nuestro país, profesor. Mira, acá no ha sido tan duro como el 2023. En realidad este sistema, conjunto de sistemas frontales que nos han golpeado, ha afectado más hacia el norte. A nosotros nos pegó muy duro el 2023. De hecho es bastante interesante porque hasta el sábado, bueno, yo soy hidrólogo y uno empieza a mirar los suelos de otra forma, se produce el efecto de la saturación. Ahí en las imágenes que están mostrando ustedes al lado, se ve un excedente de agua en exceso, eso se llama saturación. Pero eso ocurre porque está pavimentado ahí. Claro. Pero los suelos agrícolas no están pavimentados, entonces la tierra iba infiltrando el suelo y hasta, digamos, la parte más dura de la tormenta se comportó bastante bien acá. Los ríos no han crecido tampoco, entonces no ha sido tan complejo acá como lo ha sido en el norte. Pero ¿por qué, por ejemplo, uno cuando va por la carretera o puede revisar imágenes aéreas quizás, hay algunos terrenos que se inundan y otros que están muy cerquita, ¿cierto? Y no les pasa nada, estando, digamos, en el mismo territorio? ¿La diferencia tiene que ver con la composición, como usted nos señalaba, de este terreno más duro? Con la composición por un lado, porque los suelos más arenosos permiten que el agua infiltre, y también la topografía. Cuando tú vas por la carretera, las zonas inundadas son normalmente zonas más bajas, donde se acumula el agua. Y de ahí tiene que buscar el agua a su rumbo, normalmente cruzan la carretera y siguen río abajo a través de un cruce que es parte del diseño de la carretera. Eso es algo que se construye normalmente, pero algunas veces esos cruces se tapan con basura, con rama, con lo que sea. Entonces, parte del tema que uno ve en las carreteras es normalmente porque llovió mucho y se acumula mucha agua, o porque, oye, desde un perro muerto, ramas, colchones, de repente que... Acuerden lo que pasó en el estero Minte hace muchos años atrás, que fue una acumulación de basura y eso que explotaron puentes y hubo un montón de gente muerta.
Sí, bueno, son diversos los factores. Profe, para nosotros puede parecer lo mismo, pero técnicamente existe una diferencia de que un terreno de cultivo se inunde por lluvia, por saturación de lluvia, a que se inunde, por ejemplo, por un desborde de un estero o de un río. Claro, claro, mira. Hoy en día, cualquier actividad nueva que se haga, que tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, se exige un estudio de inundaciones. Y eso, básicamente hay que hacer un estudio topográfico, de estimar el caudal asociado a una inundación que ocurre cada 100 años, y eso determina la zona donde se puede construir y no se puede construir. ¿Cada 100 años? Proyectos. Claro, la inundación máxima que viene cada 100 años, eso le llamamos la inundación con periodo de retorno de 100 años. Y a partir de esa zona se define dónde se puede construir. Evidentemente tú puedes colocar cultivos y plantaciones en la zona, pero esas son zonas inundables, o sea, la ribera de los ríos, hay zonas en que el río va a tener su curso natural, hay años secos, años húmedos, entonces los años húmedos y los años muy húmedos, esa zona va a ser ocupada por el río. Eso es súper importante tener ese antecedente para no construir casas. Hay muchas casas que se construyen en zona de inundación. Lamentablemente la megasequía nos hizo olvidar la inundación. Mucha gente, profesionales, decían ya no llueve como llovía antes, y ahí tenemos las consecuencias. Entonces es súper importante definir las áreas de inundación, las áreas de riesgo, no construir viviendas, de ninguna manera se deben construir casas ahí. Se pueden hacer otro uso, agricultura, cultivo, parques, zonas turísticas, etcétera, pero tenemos que tener muy claro dónde están las zonas de inundación. Claro, y ese dato que usted nos señala de la inundación máxima en 100 años y todas las estadísticas y datos que tienen, han ido cambiando a propósito de también el cambio que hemos experimentado como planeta, del aumento de la temperatura, de otras variables y otros factores que influyen también en que tengamos quizás más zonas inundables y tengamos también otras consecuencias socionaturales de estas distintas amenazas que tenemos en la zona. Excelente pregunta, muy muy buena tu pregunta. La verdad es que eso es una discusión que tenemos con los abogados, porque el concepto de la crecida que se producía cada 100 años se acuñó cuando pensábamos que los promedios se mantenían constantes. Ni siquiera teníamos idea que existía esta cosa, el cambio climático. Entonces, la verdad es que es bastante difícil, porque cada gran evento como que te sube esa vara, ¿te fijas? Entonces, básicamente es una discusión bien importante que hay ahora, pero es la única herramienta que tenemos en este minuto, que es más o menos consensuada. Entonces, igual una inundación que esto se basa en un análisis estadístico y de información histórica. Entonces, al final lo que uno hace es ver qué es lo que fuese, cuál es el peor escenario, y de ahí hacer un análisis de riesgo. Entonces ahí está el otro componente que tú preguntaste sobre el cambio de uso suelo, la urbanización. Todo eso te va aumentando el riesgo. Entonces tenemos que tener, y hay grupos de trabajo bien interesantes, como el del profesor Octavio Rojas, la Facultad de Ciencias Ambientales, que están trabajando en el tema del riesgo de inundaciones. Sí, hemos conversado con el profesor Octavio Rojas y es una temática que constantemente va evolucionando y hoy también las normativas, ¿cierto? Y lo que uno puede ver incluso a través de distintos grupos ha hecho un poco de presión para que al menos se instale la temática y se pueda conversar respecto a aquello. Estaba pensando, profe, en imágenes que se han viralizado también en redes sociales y consejos que a veces se dan, por ejemplo, para alguien que está buscando un terreno, que la mejor época para comprarlo o para observarlo es en esta, para ver si es una zona inundable. ¿Pasa eso sobre todo en zonas rurales? Claro, lógico. Mira, yo compré mi casa en una zona que yo sabía que no era inundable en Chillán. Y estaba de moda irse a construir una zona donde eran arrozales y dije, no, ahí no. Fui a otro lado porque sabía que ahí no se inundaba. Claro, yo soy hidrólogo hace 40 años que trabajo en el tema, pero el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que quiera buscar una casa, que quiera comprar una parcela, averigüe qué pasó en el invierno. Claro, sí, ese es un buen consejo. Profe, el día de hoy en la discusión hay una noticia que bueno ha causado también preocupación en muchas personas, se la quiero comentar, es que Ñuble
Ñuble perdió el 91% de su superficie glaciar entre el año 98 y 2025. Es la región más afectada por esta temática. Esta es una investigación desarrollada por especialistas de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de la Frontera. Coméntame un poquito respecto a aquello y cómo se prevé también que puedan ser los próximos meses para el cultivo, para el área agrícola, para también las personas que habitan los territorios donde hay distintas cuencas hidrográficas. Sí, la verdad es que en Ñuble los glaciares no son tan relevantes. Ñuble es una región que tiene 3 glaciares nomás, 3 grupos de glaciares, la Mira, el volcán Chillán, no recuerdo bien el tercero, pero aquí tenemos que diferenciar la acumulación nival, que es lo que actúa en forma regular, y la acumulación de agua subterránea, sobre todo el sistema de complejo volcánico y de la roca fracturada de la cordillera de los Andes. En general, Ñuble ha tenido un descenso importante. También hay que tener en cuenta el proceso eruptivo del volcán Chillán, que afectó el glaciar. Entonces, el glaciar del volcán Chillán se ha reducido notablemente. Yo llegué a Ñuble en el 90 y está mucho más pequeño. Sin embargo, el río Ñuble, los ríos que rodean el complejo volcánico Nevado Chillán, van a recibir agua principalmente por deshielo del manto nidal, derretimiento del manto nidal. Y aquí es donde tenemos una inquietud. Yo en lo personal, pero todos los años han sido distintos, estas tormentas y este aporte de nieve ahora es tardío. Nosotros en la historia hidrológica chilena hablábamos que las mejores nieves son las que caen en junio, porque se endurecen y duran mucho más. Ya las nieves que empiezan a caer en julio y las de agosto después empiezan a derretirse muy rápido. Pero debo confesar que todo va a depender de cómo viene la primavera. Si la primavera es cálida, el derretimiento nidal se acelera. Si la primavera es fría, el derretimiento nidal se atrasa. Entonces es una cosa muy dinámica y yo cada vez que hago una predicción me cambia la primavera y he tenido muchos problemas con eso, así que no me atrevo a predecir nada ahora. Sí, ha pasado con varios académicos y académicas. Ayer lo conversábamos con un profesor de geofísica. La meteorología también ha experimentado hartos comentarios, incluso burlas respecto a pronósticos fallidos, así que es algo transversal. Profesor, no le voy a preguntar por pronóstico entonces, pero sí le voy a preguntar respecto a las cuencas hidrográficas, a los ríos que tiene la región de Ñuble, que son bastantes. Tenemos 2 sistemas frontales que vienen. ¿Cómo ha sido el comportamiento y qué se podría esperar? ¿Podríamos tener desbordes con las lluvias que vienen en los próximos días o eso es algo que ya se podría descartar incluso? Me dijiste que no me iba a preguntar por pronóstico. La verdad es que va a depender de la intensidad de la lluvia. Hasta ahora el pronóstico que tengo la próxima semana son lluvias relativamente suaves. Claro, no debería ser tanto como lo que ya hemos vivido. Claro, pero si en 2 semanas más nos pega un frente así como el de la semana pasada, ahí sí que va a ser complicado. ¿Cuáles son como los de mayor observación o los que han generado históricamente inconvenientes en Ñuble? Mira, lo que ocurre es que tienes que considerar que hay 2 procesos que son importantes. El almacenamiento. ¿Qué es lo que es el almacenamiento? El agua que se almacena en el suelo, en toda la cuenca. En la lluvia del fin de semana pasado, yo te comentaba que no estaban saturados los suelos. Y eso es porque había capacidad de almacenar agua en la cuenca y eso va amortiguando el sistema frontal, ¿te fijas? Entonces la cuenca se va rellenando, se va saturando, pero amortiguó el impacto de esta lluvia. El otro componente es la temperatura. Si tú tienes una lluvia con isotermas baja, se nos acumula nieve y también te produce un amortiguamiento y después tenemos nieve acumulada para la primavera. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Claro, justamente. Ha bajado la isoterma. Si en agosto viene una lluvia intensa cálida, es lo más peligroso que podemos tener. Siempre las lluvias de agosto cálidas son peligrosas. Yo te digo, no una lluvia chica, sino que un sistema frontal como el de agosto del 2023 o de julio del 2006. Una lluvia cálida en agosto
un río atmosférico cálido, un sistema intenso en agosto, con isoterma alta puede ser peligroso porque va a derretir la nieve acumulada. Claro. Ese es el que me da susto. Bueno, esperar entonces cómo va a ser el comportamiento de lo que viene. Muy interesante la entrevista, profesor. Le queremos agradecer su tiempo. Doctor José Luis Arumi, profesor y director del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de nuestra universidad. Esperamos volver a conversar, ¿cierto, profe? Y poder conocer más, entender cómo el comportamiento de todo esto que es tan relevante, ¿cierto? Y que estamos viviendo. Bien, estábamos recordando esa entrevista relacionada con los cauces de los ríos de la región de Ñuble y a propósito